Voy a ir leyendo porque no lo podía aprender todo este año. Vale. La penúltima frase que concluye el manifiesto del Hotel Chelsea enuncia la larga vida a lo inmaterial. Era en el 61 cuando Yves Klein escribió el mismo manifiesto que tiene el nombre del hotel, ¿no? Por aquel entonces, el artista ya había realizado su obra famosa del vacío en la galería Iris Clear, que consistía básicamente en la exhibición de la sala en su mínima potencia, completamente vacía. Más de 3.000 personas hicieron cola para entrar en ese habitáculo que aparentemente no contenía nada. Con motivo de esta exposición, el artista concluyó: mis pinturas ahora son invisibles. Fuera del cubo blanco, Klein continuó haciendo acciones en torno al vacío, convirtiendo espacios yermos de la ciudad de París en obra/mercancía susceptible a ser adquirida por cualquier comprador, siempre a cambio de oro. De alguna manera, el artista no entendía la transacción como una compra al uso, sino como un intercambio simbólico entre el mínimo valor material, la nada, y el máximo, un lingote de oro para algunos. La tipología de arte inmaterial, entonces, que practicaría Klein, fue circunscrita por el paraguas de la vida, ¿no? Cuando leí por primera vez el manifiesto del Hotel Chelsea, más que un manifiesto me parecía un testamento. Era como una especie, como un ejercicio de recapitular. Yo lo que entendí es que Klein intentaba recapitular toda su producción como por si acaso, para regular ciertas leyes kármicas y justificar así toda su producción sin dejar a ningún lisiado por el camino. Creo que fue Tristan Tzara, aunque no estoy muy segura, que dijo que aquello del amor no es más que una necesidad imperiosa de tener una leyenda, ¿no? Y pienso en este manifiesto un poco de esa manera. Esa necesidad inconsciente quizá de Klein, como la que tendríamos cualquiera de nosotros, en dejar algún tipo de huella en el otro. Arrojando un poco de luz dentro del texto, Yves Klein dice: en suma, mi objetivo es doble. Ante todo, registrar el rastro de la sentimentalidad humana en la civilización de nuestros días. Y después, esperar que he empezado otra canción que no debería haber empezado. En suma, mi objetivo es doble. Ante todo, registrar el rastro de la sentimentalidad humana en la civilización de nuestros días. Y después, registrar los rastros del fuego, que ha engendrado esta misma civilización, la del fuego mismo. Y todo esto porque el vacío ha sido siempre mi preocupación constante, y creo que el fuego arde en el corazón del vacío, así como en el corazón del hombre. Klein murió un año después de escribir el manifiesto. Escribir, quizás el acto de escribir, no sea más que intentar convertir esas cenizas en reliquias. Ahora sí, esta canción. Os quería traer este vinilo, pero creo que me lo han robado. Es como los libros, prestar vinilos no es una buena idea. Bueno, pues hace un poco de un año y poco rescaté de un disco duro una serie de documentales de la BBC. Era una serie sobre los colores. Si no recuerdo mal, era el dorado, el blanco y el azul. En el azul, Yves Klein y la aventura espacial de los años 60, que nos permitió ver por primera vez la Tierra desde una panorámica que nos invadía ese azul, era el protagonista, ¿no? En la parte de Klein hablaban de él y se centraban como si fuera más que un artista, un pájaro. Más que abordar su interés
por el vacío, se centraba en su salto como un ejercicio de atrevimiento y ligereza, ¿no? Como un cuerpo volando, suspendido en el aire. El mismo año que nació Klein, el biplano L'Élysée Blanc despegó en París y desapareció en su trayecto a Nueva York. Los pilotos Charles Nungesser y François Colly desaparecieron también. Se piensa que su avión PL-801, fabricado en madera y lona, pudo romperse al aterrizar. Nadie sabe lo que realmente sucedió, aunque el músico que estáis escuchando ahora cree que L'Élysée Blanc todavía flota en algún lugar en el cielo infinito, con sus fantasmas, haciendo acrobacias aéreas, y por eso compuso esta canción, White Bird. Según Jan, él dice sobre esta aventura, tal vez su plan era no tener ningún plan, sino alejarse con gracia de la oscuridad, el tiempo, la locura y las multitudes. El año pasado en el Zuckerman Museum of Art tuvo lugar una exposición llamada Medium, que a través de los trabajos de más de una treintena de artistas internacionales investigaba cómo las personas experimentan y se comunican con el mundo de los espíritus, haciendo hincapié en el rol del medium como un guía que está en dos espacios simultáneamente. La verdad es que, si os soy sincera, no he visto nada de la exposición. Me metí en el enlace del Zuckerman Museo, busqué nombres de los artistas, los googleé sin mucha intensidad y la verdad que ninguno me convenció mucho. Sin embargo, llegué a esta exposición gracias a este disco, que opera como el catálogo de la exhibición. Creo que lo que más me gusta del proyecto es justamente eso, ¿no? Que sea una propuesta que, si tú no estás en ese museo, no la tengas que ver, sino que la tengas que escuchar. Si queréis, la vi por primera vez en Oporto, Portugal, y bueno, de manera inmediata me recordó a una antigua cinta de cassette donde grabaron una regresión mía cuando tenía 5 años. Me pusieron en trance y sacaron mis vidas pasadas. A ver, sí. Evidentemente, cuando me enteré de este asunto y la existencia de la cinta, pregunté a mi madre, que fue quien me llevó. Le pregunté dónde estaba el cassette y qué contenía. Ella se hizo la tonta, pero semanas después la volví a ver en su casa y me dio unas hojas dobladas que contenían la transcripción de los sonidos y de lo que estaba pasando allí hace más de 20 años. Tan solo me dijo: espero que no te moleste, pero creo que voy a destruir la grabación. Total, que en Oporto me vino a la cabeza esa cinta y sobre todo el hecho de que es un sonido que no puedo reproducir, pero que de alguna manera, aunque está destruida, existe. El sonido sigue existiendo. De nuevo en la tienda, sostuve el vinilo con las manos, lo miré fijamente y lo dejé de nuevo sobre la balda. Aunque no lo creéis, volví a Madrid en el vinilo, pero desde que salí de la tienda me estaba arrepintiendo de esa decisión. De tal manera que al tercer día
escribí a un amigo y a las pocas semanas de transferirle 30 euros lo tenía en mi casa. Bueno, la verdad es que mi interés en Klein no se fundamenta en absoluto en sus obras o en su legado, aunque me gusta, sino en su figura y su vida y su manera de encarnar la práctica artística. Pero realmente lo que más me interesa de él es que era judoka. De hecho, Klein fue el primer maestro de judo en España fue uno de los primeros federados durante la época franquista y hay un carnet de la federación con el águila súper interesante. Bueno, a simple vista, una pelea cuerpo a cuerpo es posible una imagen realmente potente en términos matéricos, ¿no? Carnales, viscosos, húmedos, elásticos. Sin embargo, hay algo de la práctica en las artes marciales que engancha y me atrevo a decir que es totalmente inmaterial, que lo que te hace adicta a esa práctica no tiene que ver con lo tangible. Hay ciertos procesos que suceden mientras te preparas física y mentalmente que no sé muy bien acotar con palabras. Bueno, sin embargo, nuestro amigo Klein, que aunque le flipase todo lo inmaterial, tenía una fuerte conciencia del registro, como puede ser el manifiesto, fue un gran divulgador del judo y fue realmente uno de los primeros en editar un manual de judo para occidentales bastante completo en el año 1954. De hecho, los katas están interpretados por él. Ahora lo podéis echar un vistazo. Cuenta con claras instrucciones de cómo se realizan katas, con sus fotografías y bueno, al principio hay un prefacio muy bonito en el que él escribe sobre el judo en términos más allá de técnicos, más allá de lo técnico o de lo físico, sino como una práctica casi espiritual. Hace 2 años yo empecé a boxear. Fue poco después de que mi madre me diera aquel cassette y poco después de que mi neurólogo me dijera que me apuntase a danza. Entonces decidí que el boxeo era lo más sencillo. Era justo cuando yo estaba investigando sobre la muerte y es un proyecto de investigación que todavía no he cerrado. Poco a poco me adentré en una especie de proceso que no tenía nada que ver con una rutina de gimnasio, en absoluto. Y entonces, a lo tonto, empecé a elaborar un proyecto que, bueno, si todo va bien, en febrero se expondrá en la Sala Amadís, que se llama Ground Zero. Es un poco denso y como para explicarlo en pocas palabras sería un poco absurdo, pero para no aburriros podría resumir el proyecto en la práctica del shadow boxing para abordar el fracaso ante la lucha contra la muerte. Y es que la muerte es la forma más básica de desvanecerse y de volverse invisible, ¿no? No sé si sabéis lo que es el shadowboxing, pero básicamente es pelear contra el aire. En este proyecto no me interesa en absoluto la imagen visual, sino el sonido. El sonido de alguien luchando contra la nada. Y ese sonido es algo así. Me da un poco de vergüenza, pero es algo así. He metido un codo, pero porque ahora estoy haciendo un take. Esas exhalaciones que escucháis, curiosamente, se llaman kiai. Kiai en las culturas orientales significa literalmente unión de los espíritus. Ay, no, esto iba aquí. La primera edición de los fundamentos del judo, esto está muy alto, ¿no? Ahora. La primera edición de los fundamentos del judo es una pieza de coleccionista, por lo que es imposible de conseguir. En 2005, Ian Whittlesey, que es un artista visual británico y es un friki como yo, también es judoka y muy fan de Yves Klein. Entonces reeditó un libro, que es esta reedición,
cuidando hasta el mínimo detalle. Coincidiendo con el lanzamiento del libro, el dramaturgo Finn Kennedy recibió una notificación del Consejo de las Artes de Inglaterra comunicándole que su obra How to Disappear Completely and Never Be Found había sido galardonada con el 38 premio John Whedon de la nueva escritura. Era la primera vez, de 38 veces que se había dado el premio, que se otorgaba un galardón a una obra no producida. El guión había sido rechazado por casi todos los teatros de Londres, de tal manera que la obra nunca se había visto, nunca se había ensayado y por ende podríamos decir que ni siquiera existía. El texto de Kennedy, con ese título, reflejaba el mundo desconectado en el que el protagonista, que se llama Charlie, estaba era un ejecutivo que estaba en plena crisis existencial y que le lleva a iniciar una búsqueda de cómo desaparecer. El título de la obra está prestado de un libro de Doug Richmond, que curiosamente no lo he conseguido, publicado en el 85, que es este que ves. El volumen es una guía para iniciar una nueva identidad y que incluye capítulos diversos como la planificación de una desaparición o qué debemos tener en cuenta sobre la burocracia asociada a todo esto. Documentos de identidad, cuentas bancarias, cómo tener trabajo, etc. Además de todo el papeleo, que es un rollo, Doug aborda el pseudocidio, que es crear la impresión de la propia muerte como una manera de poder volver a empezar de cero. Entre las 100 páginas del libro, Richmond recomienda un método de desaparición específico, que es asumir la identidad de una persona muerta con estadísticas vitales y asumirla, así como muy sencillo. Justamente la música que oís de fondo es de un colectivo polaco llamado HTDC, abreviatura de How to Disappear Completely, el dichoso libro. Su proyecto, Mar de Reus, Música para Insomnes, es una trilogía de discos experimentales que ellos llaman Música para Dormir, cuyas canciones se hacen una vez cada mes. Bueno, pues es curioso que el título y el tema, el del libro de Doug, subyace y aflore en diferentes épocas y lugares del mundo, ¿no? Es posible que se deba al magnetismo en torno a la búsqueda de desaparecer, ¿no? Es probable que todos en esta sala hayamos fantaseado con volvernos invisibles durante algún que otro momento en nuestras vidas, ¿no? El mismo año que Finn Kennedy, el dramaturgo que ganaba su premio por la obra que no existía, Ian Whittlesey, que es el artista que editó el libro de Judo, publicó otro libro, esta vez un manual para volverse invisible, llamado Becoming Invisible. En su interior bebe de un libro anteriormente publicado, que es este, Invisibility Mastering of the Art of Vanishing, que fue publicado exactamente el mismo año que Doug lanzase su dichoso How to Disappear Completely and Never Be Found. Para rizar el rizo, bueno, quería poner esta canción de Radiohead, que, bueno, adivinéis cómo se titula, ya lo pone ahí. Y en alguna entrevista, Tom York cuenta que la canción está basada en un sueño que tuvo, en el cual flotaba alrededor de una ciudad, un fantasma que no podía ser visto y que finalmente desaparece. En aquella época, Tom York está bastante deprimido. O sea, Radiohead tampoco es que sea la alegría de la huerta, pero justamente en esa época él estaba bastante deprimido. Si nos vemos un poco en internet, encontramos páginas que dicen que la letra de esta canción fue inspirada por una conversación que York tuvo con Mike Stipe, que es el de REM, donde Stipe le sugirió que se ocupara de sus problemas, bajando las persianas y diciendo: no estoy aquí, esto no está pasando. Aunque yo no soy especial fan de Radiohead, hay que admitir que todas las ediciones de sus discos están bastante cuidadas. York, en esa como obsesión por desaparecer y diluirse de alguna manera, siempre se ha encargado de hacer las portadas de los discos bajo un seudónimo, Choc. Y en este álbum en especial, Kid A no incluían las letras de las canciones, borrando todo rastro de la palabra, ¿no?, del registro. Kid A es el disco que contiene la canción, se lanzó en el año 2000.
el mismo año que comencé a tener signos de la epilepsia que poco después provocaría mi primera ECM, que son las siglas de experiencia cercana a la muerte. Ese mismo año, un poco más al norte, en Brighton, nacían Arthur y Earl Cave, los hijos de Nick Cave, el famoso músico. Hace poco vi un documental de él que registraba el proceso de grabación del último disco poco después de que su hijo Arthur muriera trágicamente en un accidente. La película es una sucesión de imágenes en blanco y negro y silencios sostenidos, pero que mantienen un enorme vacío como a la altura de los ojos mientras lo estás viendo, ¿no? Arthur aparece en todas las imágenes, aunque nunca se le ve. En una conversación que tiene el que graba, que yo creo que es el director directamente, con el cantante, Nick dice: ¿y no son las cosas invisibles, las cosas perdidas, las que tienen masa y peso? ¿Y las que son tan grandes como el universo? Creo que voy a apagar. ¿Quieres que apague la luz? Sí. La verdad es que no sé si ahora mismo estoy traicionando el sentido de todo esto y, bueno, quizás sea la pulsión de Klein de registrar los rastros del fuego o simplemente pura necesidad de abrir esto algo más allá del monólogo. Hay algo que atraviesan estas historias, como la muerte y la invisibilidad, que están presentes actualmente en dos de los proyectos de investigación que mantengo abiertos. El cuarto de invitados son mis anfitriones hoy aquí y es el colectivo que me está acompañando en el segundo proceso, en un proyecto en torno a la invisibilidad que ahora mismo entiendo más como una aparición fantasmagórica recurrente, como una obsesión. Este proyecto forma parte de la convocatoria que lanzaron y es algo que se fundamenta en la prueba y el error, en tontear con las metodologías de la investigación y sobre todo en ser cuidadosos con las autoexigencias y los tiempos. Este septiembre hicimos la primera acción realizada en el Festival Nodo Invisible dentro del invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela. De alguna manera ya visualizo el resto de cosas que seguiremos haciendo, pero espero que sea a lo largo de 2019. Si en algún momento os apetece formar parte de esta pequeña comunidad en búsqueda de la invisibilidad, tan solo decírmelo y vemos cómo ampliamos las reglas del juego. Como diría John Cage en su conferencia sobre la nada, si tú piensas que eres un fantasma, te volverás un fantasma.